Buenas tardes, mis amigos. Vamos a hacer un breve recordatorio de algo muy importante en latín, que son los casos gramaticales. Vamos a recordar algunas de las primeras lecciones donde decíamos que la estructura de latín exige un dominio de los casos gramaticales. Por los casos gramaticales queremos significar la expresión de las distintas funciones que puede desempeñar un sustantivo en la oración. Y al decir sustantivo también nos referimos a los adjetivos y a los pronombres, que también tienen casos y que también en cierta manera o bien acompañan al sustantivo, como en el caso de los adjetivos, o van en lugar del sustantivo, como en el caso de los pronombres. Esto es muy importante. Yo les propuse desde las primeras sesiones que tuviéramos en mente un orden que aparece como más lógico para poderlo memorizar y recordar. Yo les voy a volver a enunciar el orden de los casos gramaticales. Decimos el nominativo, el vocativo, el acusativo, el genitivo, el dativo y el ablativo. Ablativo no viene de hablar, o sea que se debe de escribir sin H. Ablativo, con B labial y B labiodental al final. De hablar, de ablatum, se refiere a los complementos circunstanciales. Entonces, ese es el orden de los casos gramaticales. Y lo debemos de tener en cuenta en latín. Lo mismo sería en griego. Porque su estructura tiene una naturaleza que exige que se les llame a estos idiomas idiomas de flexión sintética. Tanto el latín como el griego sintetizan los casos en las terminaciones y desinencias de la palabra. En cambio el español, a diferencia de ellos, es un idioma de flexión analítica, porque se van a expresar los casos mediante partículas o preposiciones que van a acompañar al sustantivo. En el caso del nominativo, es para expresar o para nombrar, nominare, el sujeto o la cosa a la que se está refiriendo en una oración. Digo yo, por ejemplo, el niño estudia. Es claro que ahí el sujeto de la oración es niño, el niño, porque es el que realiza la acción. Responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién? El niño estudia. ¿Quién estudia? El niño. Es nominativo. Nominare. Se nombra al sujeto de la oración. Ahora bien, el vocativo es para llamar a alguien mediante alguna expresión, orden o mandato. Decimos, niño, estudia, ya cambia. Es muy diferente a la primera oración. Niño, estudia. Es una orden o mandato. Estamos exhortando, en cierta manera estamos ordenando al niño que estudie. Es un vocativo. Podemos acompañarlo o no del o. Oh niño, estudia. No seas flojo. Es un vocativo. Vocare, se le llama un llamamiento, orden o mandato. Una expresión imperativa. Ese es vocativo. En cambio, decimos, por ejemplo, el maestro ama a los alumnos estudiosos. Ama a los alumnos estudiosos. ¿Quién? El maestro. Es el nominativo.
ama es el verbo, la acción del verbo. Tiene mayores consideraciones y aprecio por los niños estudiosos. Ama ¿a quiénes? A los niños estudiosos. Estudioso es un adjetivo que va a ir concordando con niños en el mismo caso, género, número y caso. Y esto es importante porque le tenemos que dar en latín las terminaciones correspondientes. Entonces, el maestro es el sujeto. La acción ama. ¿A quiénes? A los niños. Ahí los niños es un complemento directo. En aquel en el que recae la acción del verbo amar. Podemos preguntar ¿a quiénes? ¿A quiénes ama? A los niños estudiosos. Niños es acusativo. Es el complemento directo de un verbo transitivo, que en este caso es el verbo amar. Es aquella palabra que denota a la persona o cosa hacia la cual se dirige directamente la acción del verbo transitivo. Ama a los niños estudiosos. Estudioso es un adjetivo que lo vamos a concordar en masculino, en plural acusativo con los niños. Entonces diría magister, alumnos o pueros estudiosos diligit. El maestro ama a los niños estudiosos. Fíjense ustedes cómo estamos poniendo exactamente el verbo también concordando con el sujeto que está realizando la acción. Es tercera persona del singular. Perdón. Ahora bien, después del caso acusativo, tenemos el llamado caso genitivo. El genitivo se llama también complemento determinativo, porque va a servir, va a indicar aquel que es el poseedor de alguna cosa, aquel a quien pertenece algo, el dueño de una cosa. Normalmente lo expresamos mediante la preposición de. En esto tenemos que distinguir cuando ya tengamos un mayor dominio de los casos. No vamos a confundir la preposición de cuando se refiere a posesión o pertenencia, que es el caso genitivo, a la misma preposición de cuando indica lugar o tiempo, que ya sería un complemento circunstancial y ya sería un caso ablativo. El ladrón llega de noche. Llega de noche. Estamos usando de, pero obviamente no es poseedor, es complemento de tiempo. ¿Cuándo llega el ladrón? De noche, habitualmente. Ahora, de también puede indicar procedencia. Vino del campo, del campo. ¿De dónde vino? Del campo. Vino de Morelia. Está indicando una procedencia. Es un complemento circunstancial del lugar. Es un ablativo. Ahí cambia. Tenemos muy clara la diferencia en la misma preposición de cuando denota posesión, pertenencia o origen o tiempo. ¿Verdad? Lo mismo decimos, este vaso es de cristal. Este vaso es de cristal. Podemos preguntarnos, ¿de qué es este vaso? De cristal. Obviamente el de no indica ahí posesión, indica materia de lo que está hecho una cosa. Es un complemento circunstancial de materia, es un ablativo. Esto nos va, solamente la práctica, nos va a ir haciendo a usar correctamente los casos gramaticales, que son muy importantes, porque van a variar de terminación en latín. Ahora,
Entonces el complemento que indica posesión, este libro es de Juan. ¿De quién es este libro? De Juan. Juan es el poseedor, es el dueño del libro. Es un genitivo. Complemento determinativo. Ahí sí, la preposición de tiene una connotación de pertenencia o posesión. Ahora, tenemos otro complemento que se llama complemento indirecto y es el caso dativo. Traje estas flores a mi madre, a mi mamá. ¿Qué es lo que traje? Estas flores. Estas flores es complemento directo. Es el caso acusativo. Aquello que traje. Es un complemento directo. Caso acusativo. Para mi madre. La preposición a o para, aquel que en cierta manera va a ser el que va a recibir el beneficio de la acción. Lo expresamos con a o para en español. Es el caso dativo. Aquel para quien se traen las cosas, quien recibe el provecho, digamos. Traje estos dulces para los niños. Para los niños, niños es caso dativo, expresado mediante la preposición para. ¿Para quién? Para los niños. Es un dativo. Y el ablativo, ya les había explicado. Traje estos dulces para los niños en una canasta. ¿En qué traje los dulces? En una canasta. Ahí la preposición en me indica el medio, el instrumento que me sirvió para traer los dulces. Es un caso ablativo. Complemento circunstancial de instrumento de medio. Y así este conocimiento de los casos gramaticales van a ser importantísimos, fundamentales, para poder correctamente armar las frases en latín. Precisamente este es el talón de Aquiles para muchas personas que inician el estudio del latín, de su estructura fundamental, para poder armar correctamente los casos y darles la terminación adecuada a los sustantivos, si es de la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta declinación, tener en mente perfectamente las terminaciones, las desinencias propias de cada caso en las distintas declinaciones. Las declinaciones son precisamente los agrupamientos de las palabras que pertenecen a alguno de los 5 grupos o de los 5 agrupamientos de las palabras en latín. Eso no depende de nosotros. El latín ya por su naturaleza, las palabras diferentes, las distintas palabras que existen en latín, que existen en cualquier idioma, sustantivos, adjetivos, deben de ir en el caso que les corresponda, según sea su oficio en la oración. Pero estamos refiriéndonos ahorita a lo que es la estructura íntima gramatical de la morfología latina. Ahora bien, pues en relación también con los sustantivos, tenemos que tener en cuenta las reglas que ya dimos en cada declinación. Los neutros, los sustantivos masculinos, femeninos o neutros, son 3 géneros. Para nada corresponden al español en muchos casos. Ya les estaba yo explicando en ocasiones cuando se ofrece palabras como que en español son masculinas, como digamos regalo o don. En latín decimos donum, donum doni. El diccionario latino me va a decir es un neutro de la segunda declinación. Donum doni va a ser como templum templi.
Y ya les decía yo que los neutros tienen unas reglas especiales, en que los tres primeros casos, tanto de el singular como del plural, son iguales. Entonces, para declinar como un ejemplo esta palabra donum, doni, en singular, siguiendo el orden de casos que les di, sería donum nominativo, donum vocativo, donum acusativo, y luego doni, que sería el genitivo, y luego dono, dono, serían dativo y ablativo, singular. Y en el plural, los neutros habitualmente terminan en A. Puede ser IA o UA según la raíz que tenga la palabra, pero terminan en A. Entonces ahí sería el plural del mismo sustantivo donum, doni, regalo. El plural sería dona, nominativo, dona, vocativo, dona, acusativo, donorum, genitivo plural, donis, dativo plural, donis, ablativo plural. Esto sería una regla que vamos a ver aplicada en los neutros de las diversas declinaciones. Bueno, de las 4 primeras declinaciones que tienen sustantivos de género neutro. La quinta declinación no tiene sustantivos de género neutro, únicamente masculinos y femeninos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, el orden que yo les di de las declinaciones de los casos es muy importante, porque si no, se pueden turbar al momento de querer aplicar la regla que les di de la declinación de los neutros. Les digo, los 3 primeros casos iguales, tanto en singular como en plural. Entonces, el orden en que debemos de decirlos es nominativo, vocativo, acusativo. Ya después viene genitivo, dativo y ablativo, ¿verdad? Entonces, es un recuerdo muy somero, muy breve, acerca de las normas que vamos a seguir para poder correctamente declinar las palabras. Declinar significa darles el caso que les corresponda a cada palabra dentro de la oración, según su función gramatical que tenga. Entonces, esto es muy importante. Vean ustedes cómo en español digo, por ejemplo, traigo estos dulces para los niños. Normalmente en español me valgo yo de partículas o preposiciones para indicar los casos, a o para, a, etc. En latín no, en latín voy a decir la palabra con desinencias diferentes. Digamos, por ejemplo, fero ec dona pueris. Les estoy diciendo lo mismo que les dije en español. Traigo estos regalos para los niños. Fero ec dona pueris. Entonces, como ven, en latín lo que va a variar son las desinencias de la palabra, sin utilizar partículas. Algunas veces sí utilizo también preposiciones, porque también una parte importante de la gramática latina pues son las preposiciones, que es una parte invariable de la oración, pero las preposiciones sí me van a pedir a regir casos diferentes gramaticales, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puse en esta lista, en el pizarrón, aquí les puse casos diferentes de palabras de la primera, segunda y tercera conjugación, tercera declinación, borré hace un ratito el verbo, estábamos en las conjugaciones. Aquí en este caso, vean ustedes, rosarum simplemente significa de las rosas, es un genitivo plural. El sustantivo es de la primera declinación, rosa, roce. Bueno, este tema tan importante que nos ha pedido recordar un poquito, nociones ya vistas de las primeras sesiones, lo vamos a continuar ahorita con los ejemplos que les he puesto aquí en el pizarrón, explicándoles lo que sea necesario, pero esto será en la próxima sesión. Muchas gracias.